Dios les bendiga, mis amados hermanos y personas que nos escuchan. Lo que quiero predicar el día de hoy, lo que quiero exponerles de la Escritura es Juan capítulo 3, los versículos 17 y 18. Vamos a continuar con este capítulo de Juan capítulo 3. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado Vida eterna o condenación eterna. Vida eterna o condenación eterna. Y esto es así porque la Biblia es muy clara en cuanto a nuestro destino eterno. La Biblia es muy clara que existen solamente dos caminos a los cuales recurrir. Solamente existen dos destinos eternos a los cuales nos vamos a enfrentar, cielo o infierno. Solamente existen dos grupos de personas, creyentes o incrédulos. No hay términos neutros. De hecho, nuestro Señor Jesucristo declaró en Mateo 12:30 que el que no es conmigo, dijo Él, contra mí es. No existen términos neutros. La cuestión es muy evidente. Quien elige seguir en sus pecados sin arrepentirse y creer en Cristo, ya está condenado por Dios y se enfrentará a un juicio terrible. Pero quien le da la espalda a sus pecados y se vuelve con arrepentimiento y fe a Cristo, Dios le dará la vida eterna. Esta verdad tan clara, tan evidente y tan esencial es la que nos enseñan estos dos versículos. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Procedo a leer el versículo 17 que dice de la siguiente manera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta palabra porque nos conecta con los versículos anteriores y nos da otra razón, este versículo, y amplía la anterior razón que vimos, por la cual Dios ofrece vida eterna a los pecadores que se vuelven a Él. Recordemos que esto está conectado con el versículo 15 que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la exposición antepasada miramos el versículo 16, el amor incomprensible de Dios. ¿Cuál es la causa por la cual Dios ofrece salvación a aquellos pecadores que se han rebelado contra Él? Y el versículo 16 nos lo revela, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor incomprensible, grandioso y maravilloso de Dios es la razón por la cual Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debido a ese amor, Dios mismo envió a su Hijo con una misión a este mundo. Y es lo que nos dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y aquí tenemos que situarnos en el contexto. Es muy importante que Juan, el escritor, que está aclarando o está concluyendo la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo y nos está explicando el Evangelio, es muy importante porque aún el mismo escritor de este Evangelio era judío y algo que Nicodemo y los contemporáneos de su época creían era que el Mesías, el Señor Jesucristo, vendría y establecería luego su reino mesiánico prometido en las Escrituras y destruiría a todos aquellos que no eran del pueblo de Israel, a todos los enemigos de Israel, y Dios los exaltaría a ellos. Y el problema es que los judíos no hacían una distinción entre la primera y la segunda venida del Señor. Además, ellos se les había olvidado incluirse en ese día terrible del Señor. De hecho, el profeta Amós hace una reprensión a esta idea equivocada que tenían muchos judíos de aquella época. En Amós capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice de la siguiente manera: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano a la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? En otras palabras, el profeta aquí estaba exhortando a aquellos que decían que ya venga el día del Señor, es decir, aquel día en el cual el Mesías reinaría, pero no tenían idea que también ellos mismos tendrían que ser juzgados. Ellos esperaban entonces una destrucción repentina a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero por la misericordia de Dios, este no era el plan de Cristo, no era el plan de Dios en su primera venida. En su misión,
Él vino la primera vez con la misión de salvar. Él vino con la misión de salvar. Su primera venida se caracterizó entonces por esa misión de salvación. De hecho, en Mateo 1:21 encontramos en su nombre el propósito y la razón de su primera venida. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y recordemos que el nombre Jesús significa Jehová salva, o el Señor es salvación. Y el mismo nombre que del Señor Jesucristo nos revelaba su misión. Y podemos ir, por ejemplo, también a Lucas 19:10, donde nos resume la misión de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la bendita y gloriosa misión de nuestro Salvador. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este fue el propósito entonces de su primera venida. Ellos no hacían una distinción entre la primera y la segunda venida del Señor. Y tal como ellos lo percibían, debido a lo que los profetas habían dicho, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, quiero que noten ustedes algo. Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto nos habla de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero inmediatamente en el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Inmediatamente nos habla de su reino. Y para la mentalidad judía, ellos no entendían el plan de Dios. De hecho, hay otros pasajes donde nos habla precisamente que ese Mesías tendría que ser sacrificado por sus pecados. Ya hemos expuesto anteriormente lo que dice Isaías capítulo 53, e incluso unos versículos en Daniel 9, 25 y 26. Fíjese lo que nos dice Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y en el versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Era claro y evidente entonces que las Escrituras enseñaban que ese Mesías que establecería su reino glorioso, antes de ello tendría que dar su vida en expiación por sus pecados. Simplemente que ellos no lo entendían. Ellos pensaban que inmediatamente vendría como un juez, un verdugo, y castigaría a todos sus enemigos. Ellos pasaban por alto estas verdades y por lo tanto el Señor Jesús no cumplió con sus expectativas. De hecho, por eso lo rechazaron y por eso lo crucificaron. Pero gracias a Dios, Él no obró de esa manera. Él en su primera venida no vino como un juez, un verdugo divino, sino que Dios en su amor y en su misericordia envió al Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. De hecho, en su segunda venida, Él sí vendrá como juez, como aquel vengador divino que va a castigar a todos aquellos que se oponen a Dios. De hecho, podemos ver el contraste y que esta sí va a ser una de sus misiones en su segunda venida. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 en adelante, donde dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esa ropa teñida en sangre significa que él ejecutó la venganza de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, de hecho esto sí sucederá. El Señor Jesús vendrá con la ira divina a retribuir a los impíos, pero este no fue el propósito de su primera venida. Y gloria a Dios por ello, ya que si el Señor Jesucristo hubiera venido como juez divino en su primera venida,
usted y yo no pudiéramos estar escuchando estas buenas noticias en este momento. Gloria a Dios porque el Señor Jesucristo vino primero como humilde Salvador, montado en un pollino de asna, proclamando su humildad, proclamando que Él era el Salvador. Gracias a Dios por este bendito plan, porque en este plan Dios nos ha incluido a usted y a mí, que estamos escuchando estas buenas noticias. Estamos a tiempo de arrepentirnos y de disfrutar una relación personal con Dios, y de que cuando Él regrese no venga a castigarnos. Gloria a Dios por esta grandiosa noticia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando dice aquí, para que el mundo sea salvo por Él, incluye que el ofrecimiento del Evangelio, que el ofrecimiento del Hijo de Dios es para todo aquel que se arrepiente y cree. Mientras usted esté escuchando este mensaje, mientras usted tenga vida y conozca de Cristo, usted tiene la oportunidad de tener vida en su nombre. Dios quiere darle vida. Él envió a su Hijo. Él entregó a su Hijo. Él envió a su Hijo para salvarnos. Él dio su vida en la cruz, sufriendo la ira del Dios Todopoderoso sobre sí, siendo inocente, sin pecado, sin mancha, para podernos regalar por la fe su justicia. Y Dios, en su amor, en su infinita misericordia, en su amor incomprensible, nos ofrece esa vida en su Hijo. Esto es lo hermoso del Evangelio. Pero también el versículo 18 nos explica la contraparte de esta verdad. Mientras que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, el versículo 18 también nos aclara: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por una parte, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero por otra parte, hay un castigo reservado para todos aquellos que rechazan su señorío. Y esta es la otra cara de la verdad, que tal vez no nos es muy agradable, pero se tiene que decir, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. El que en Él cree no es condenado. Y esta palabra cree, este verbo creer, implica muchas cosas. Primero, creer implica una confianza absoluta en la persona de Cristo. Otro aspecto de este verbo es que está en un tiempo presente, lo cual indica que creer en Cristo no es una acción momentánea o emocional, es una fe que tiene un comienzo, pero que va progresando. Es una acción continua. Una persona que pone su confianza en Cristo continúa confiando en el Señor por la obra del Espíritu Santo constantemente. Y esta es la grandiosa bendición que ofrece el Evangelio de la gracia de Dios, la justificación por la fe sola. ¿Qué quiero decir con esto? Todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le otorga vida eterna, lo justifica de sus pecados y lo hace una nueva criatura. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en 2 a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el momento que una persona le da a la espalda su pecado, se arrepiente y pone su confianza en la persona de Cristo, Dios lo justifica, es decir, le regala su justicia y lo ve como si nunca hubiera pecado y digno de entrar a su reino solo por los méritos de Cristo. Y ese regalo de la vida eterna se recibe por medio de la fe. Y aunque sabemos que la fe es un don divino, es por la gracia de Dios, todo aquel que ejerce esa confianza en el Hijo, en Jesús, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Esto es lo que Dios ofrece. El que en Él cree no es condenado. Esta palabra es condenado significa decretar un juicio o condenar. Es decir, Dios retira su sentencia de juicio, de ira sobre el pecador, y ahora lo considera un hijo suyo. Lo que nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios constantemente guarda a aquel que ha sido justificado hasta salvarlo completamente. Esta verdad, por ejemplo, la encontramos de una manera maravillosa en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, que nos dice así en el versículo 9 y 10,
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto implica que no es condenado. Dios constantemente está guardando a aquellos que han creído en Cristo para salvarlos por completo, cuando Dios manifiesta en su gracia esa redención de nuestros cuerpos que tanto anhelamos. Todo aquel que cree en el Hijo, Dios le asegura que retira en ese momento su ira y ya no es condenado. Pero por otra parte, sigue diciendo el versículo, pero el que no cree, y aquí esta palabra pero indica un contraste, pero el que no cree, y este verbo creer, de igual manera aquí está en un tiempo presente que indica una acción continua. Indica una persona que permanece en una postura de incredulidad y que constantemente rechaza a Cristo. Es una obstinación perversa del corazón que se niega a ser salvado por el único Salvador. Es una acción persistente de incredulidad hasta que el corazón se endurece por completo y rechaza la salvación misma. Al rechazar al Salvador, está rechazando la salvación misma. Y tenemos un ejemplo de esta acción con los líderes religiosos que precipitadamente juzgaron al Señor y no lo reconocieron como su Mesías y al contrario blasfemaban en contra de él. En Juan capítulo 9, versículos del 39 al 41, nos habla de esta progresión cuando el corazón se endurece y en incredulidad se rechaza a la única fuente de vida. Juan 9, del 39 al 41 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El contexto de todo esto es cuando el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los líderes religiosos lo cuestionan una y otra vez porque no podían aceptar que el Señor Jesús lo hubiera sanado. Y entonces cuando este ciego, ya después no solamente sanado de su ceguera física, sino de su ceguera espiritual y cree en Cristo, es cuando el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras. Y ellos se creían justos en sí mismos y que no necesitaban de ese Salvador. En su corazón haberse obstinado en creer en el Mesías, en el Señor Jesucristo, su pecado permanecería, es decir, ya estaban condenados. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. En tal caso, puesto que solo Dios conoce la perfección del corazón y todo lo que Él hace es justo, Él decreta un juicio con aquellos que se rehúsan a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Dice el texto, ya ha sido condenado. Y esta palabra condenado, este verbo, está en un tiempo verbal, que es muy importante explicar esto, está en un tiempo verbal perfecto. Esto implica una acción pasada con repercusiones presentes e indica una acción pasada, ejecutada en el pasado, pero con repercusiones en el presente. Esto nos señala que aquel que se rehúsa en su corazón a arrepentirse y creer en el Señor, desde ese momento la maldición de Dios, la ira de Dios ya está sobre esa persona. Solamente esa persona es un reo de muerte y está esperando su destino final en el infierno. J.C. Ryle escribió un comentario muy acertado sobre este pasaje, sobre esta frase, y él dice lo siguiente, cito, esta frase significa que el hombre que se niega a creer en Cristo se encuentra en un estado de condenación ante Dios, aún en vida. Tiene sobre él la maldición que todos merecemos de una ley quebrantada. Tiene sus pecados sobre su cabeza, se le considera culpable y muerto ante Dios, y hay apenas un paso entre él y el infierno. La fe quita todos los pecados del hombre, la incredulidad los mantiene todos sobre él. Fin de la cita. Aunque una persona incrédula la goce bien en esta vida, aunque una persona que ya ha sido condenada por Dios por rechazar a Cristo, en esta vida pueda tener lujos, placeres y todo eso, lamentablemente su destino final será el infierno. Y ya hemos hablado también acerca de que el infierno será el destino final para los que rechazan a Dios y será un tormento eterno. Apocalipsis 21:10
Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será un sufrimiento eterno. Y en el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así como habrá una resurrección para los justos, para recibir cuerpos transformados, para estar en la gloria eterna con Cristo, así también habrá una resurrección para todos aquellos que rechazan a Cristo, para recibir cuerpos capacitados para sufrir un tormento eterno en el lago de fuego, de manera que será una tortura física en cuerpo y alma, una tortura física y espiritual. Todos aquellos que rechazan a Cristo tendrán sobre sí la ira de Dios en su máxima manifestación por toda la eternidad, excluidos de su presencia, del reino de Dios. Será algo terrible, algo que ni siquiera podemos comprender, pero es real porque la palabra de Dios lo dice. Este lamentablemente es el destino final para todos aquellos que rechazan a Cristo. Y sigue diciendo el texto: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una condenación justa porque se está rechazando a Dios mismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta palabra nombre significa lo que es una persona, nos muestra los atributos de esa persona. Cuando dice que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, significa que esta persona no quiso poner su confianza en la persona misma de Jesús, en quien es Él, Dios hecho carne, el Salvador del mundo. No ha creído en el nombre del unigénito. Esta palabra unigénito significa único en su género y en su clase. Todos nosotros, los que nos hemos arrepentido y hemos creído, somos hijos de Dios, pero en virtud al Hijo unigénito de Dios. Él es único en su clase porque Él es el único que comparte la misma naturaleza del Padre y por lo tanto el único privilegio de ser adorado porque Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. De hecho, la frase Hijo de Dios hace alusión precisamente a esta verdad. Aquel que es de la misma naturaleza que el Padre y por lo tanto aquel que tiene el mismo privilegio y la herencia del Padre. Cuando el Señor Jesucristo hizo alusión de que Él era el Hijo de Dios, los líderes fanáticos judíos lo quisieron apedrear porque entendieron que al decir que Él era el Hijo de Dios se hacía igual a Dios, es decir, Dios. El Hijo de Dios implica entonces que Él es el Salvador divino, el enviado de Dios, Dios mismo encarnado, para venir a cargar con nuestro pecado y que Él es el heredero, el Rey prometido en las Escrituras, quien reinará por los siglos de los siglos para la gloria de Dios Padre. Porque no ha creído en esta gloriosa persona del Hijo, el Hijo de Dios. Esta frase entonces fue escrita para enfatizar el único medio de salvación, que es el Hijo unigénito de Dios. Rechazaron la única manera en la cual podían ser salvados, por medio del Hijo de Dios. Ahora, ¿usted tiene vida eterna o está condenado? Y si usted tiene vida eterna, ¿cómo le da la gloria a Dios por esa salvación tan grande que nos ha dado en su Hijo? Que nosotros, mereciendo la condenación, por su gracia, hemos creído en Él y nos ha dado vida eterna y que no seremos condenados. Esta es una gloriosa verdad, es un grandioso motivo para glorificar y alabar a Dios y en consecuencia vivir una vida de humildad y de obediencia a su palabra y proclamarle a otros el Salvador, proclamar el nombre del unigénito Hijo de Dios, quien es el único Salvador que da vida. Y concluyo resumiendo estos dos versículos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios le ofrece vida en su Hijo. Dios entregó a su Hijo, Dios envió a su Hijo para salvar. Pero si usted se rehúsa a creer en Él, está decretado por Dios que usted ya es condenado. Y no queremos que nadie sea condenado. Ven a Cristo y huye de la condenación eterna. Ven a Cristo, dale la espalda a tus pecados y pon tu confianza solamente en Él y Dios te dará vida. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, clama pidiendo de su misericordia y Él será amplio en perdonar. En Cristo hay verdadera vida. Todo aquel que en Él cree, de verdad Dios le da vida eterna. Eso nos lo asegura su palabra, eso nos lo asegura su Santo Espíritu.
Dios nos los ha comprobado y Él un día, cuando se manifiesta en gloria, nos comprobará que no hemos creído en vano. Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él, si no es por Él. Jesucristo es el precioso Salvador, es el único que salva. En ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. No hay salvación en tus propios esfuerzos por llegar a Dios. No hay salvación en ningún sistema religioso. No hay salvación en absolutamente nada ni nadie. Solo en la persona de Cristo. Crea en Él y tendrá vida eterna. Pero si se rehúsa a creer en Él, la ira de Dios estará sobre usted. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida con esa misión de dar su vida en la cruz para podernos salvar. Y ahora tú nos ofreces estas gloriosas buenas nuevas, Señor, a través de tu palabra, para que tengamos vida. Gracias por salvarnos del infierno. Gracias por ese amor incomprensible que manifestaste en la cruz. Y ahora te pido, Señor, para que todos aquellos que están escuchando este mensaje, que aún no tienen vida en tu Hijo, tu Santo Espíritu, obra en sus corazones y tú les des vida, Señor. Y a todos mis amados hermanos que tú ya has regenerado por tu gracia, que podamos valorar esta salvación, que podamos alabarte desde lo más profundo de nuestros corazones y en consecuencia vivir una vida humilde, llena de gozo y de gracia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro glorioso y hermoso y gran Dios y Salvador Jesucristo para tu honra y gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.